Hola, bienvenidos a un nuevo viaje donde visitaremos uno de los patrimonios culturales del Estado de México, ¿Cuál es ese patrimonio cultural, Emma? el pueblo de Metepec. ¿No crees que es mejor saber qué es un patrimonio cultural? Tienes razón, Pedro, lo vamos a tener que explicar. Son bienes tangibles de prácticas sociales. Ahora que ya sabemos lo que es un patrimonio cultural, podemos continuar con nuestro viaje. En esta zona existen diversos mitos y leyendas. Una de ellas es la que cuenta que entre el llano de Metepec y el llano de Lerma reinaba una mujer mitad humana, mitad sirena. También hay un mito que dice que el árbol de la vida de Metepec es el mismo que de Adán y Eva. Nos encontramos con la señora Luz María Hernández, que es residente de aquí, que nos puede dar 10 importantes de Metepec, por favor. ¿10 qué, perdón? 10 datos importantes de Metepec. 10 datos aquí en Metepec. Bueno, pues, ¿sobre qué? ¿Como cultura? Bueno, principalmente ahorita pues acaba de pasar lo que fue la quimera, que es uno, viene el Día de Muertos, lo que es la Tlanchana, el Calvario, y bueno, pues yo los puedo invitar a que vengan a visitar aquí en Metepec para que vean todo esto y que es muy bonito. ¿Qué opina de la seguridad aquí en Metepec? ¿Es una zona segura? No, pues no, la seguridad no, creo que no nada más aquí, sino en todo el país, creo que no es nada seguro. ¿Qué lugares, qué zonas recreativas podemos encontrar aquí? ¿Qué son las recreativas? Como te comentaba, lo que es aquí el Calvario, está el parque, el Cerro del Calvario. Arriba, de hecho, hace mucho ejercicio. Actually, it's not my decision. We are a flight crew. We are flying at business VIP jets. So our passengers came here, and we carried them. It's the first time in Toluca, so it's the first day. I'm just learning in here, but I love Mexico. I've been to Cancun before. I love Mexico. I love its culture, and I want to know better in time. Oh, yeah. Buenas tardes, ¿nos podría hablar un poco sobre la cazuela que pues es generada en Aquí en el Museo del Barro se resguarda una cazuela que tiene 2 certificaciones de récord Guinness. En el 2014 es reconocida como la cazuela más grande del mundo. Al igual, también se resguardó aquí dentro de ella 9,640 porciones que se sirvieron de tacos, el tradicional taco de plaza. Con eso inicia el Museo del Barro, reconociendo esta pieza. En la sala permanente tenemos 300 piezas de exhibición y en la temporal hemos tenido artistas nacionales, locales y extranjeros. Es decir, que la exposición temporal está alrededor de 2 o 3 meses con nosotros. Ahorita tenemos esta exposición que es por parte del Archivo Histórico. Viene una semblanza en cada una de los capelos que tenemos aquí y fotografías que expresan cuando Metepec fue nombrado como villa. No sé si sepan de ese acontecimiento. Bueno, el Museo del Barro está resguardando alrededor de 12, 15 piezas que representan a cuando Metepec fue nombrado villa. Eso fue en 1848. Se le da la certificación ya que Metepec antes era un lugar que no era parecido a un pueblo, pero después se le da una certificación quedando ya como una villa. ¿Por qué se le da esta certificación? Porque resguardó los poderes del Estado. Quiere decir que Metepec fue capital del Estado de México. Estamos en esta fotografía donde Metepec pues es una forma más no tan conocida como hoy. Hoy la vemos ya más urbanizada, pero aquí vemos totalmente una zona pues donde se resguardó pues, mucha historia. Yo les hablara del Calvario, porque fue edificado, tiene una historia. El cerro tiene una historia. En la parte alta del cerro. Bueno, ¿nos podría contar un poco sobre lo que es la iglesia aquí de Metepec? Bueno, cuando fue la evangelización, estamos hablando del siglo XVI, corrió a cargo de franciscanos. Ellos hicieron su evento y se refugiaron en la iglesia de San Bautista, pero después la ubiquen es la iglesia amarilla.
En ese lugar corrió a cargo la evangelización aquí. Después, en el siglo XVIII, se hace la iglesia de el Calvario. Esa representación de la iglesia pues es también de acuerdo a una fe, a un registro de la comunidad que necesita de alguna forma tener un lugar en donde venerar sus creencias, su fe. Hay un comentario ahí sobre esa iglesia, que en ese lugar hubo, en ese entonces era un cerro, pero se dice que hubo una peste parecida a la del COVID, pero fue de gripa. Se dice que la comunidad se estaba enfermando. Entonces la gente por devoción, por fe, pidió que ya se parara de alguna forma esa peste, y en agradecimiento se iba a construir esa iglesia. Por eso que la iglesia está dedicada a la Virgen de los Dolores, que es el Calvario. Y es edificado en el cerro de Metepec. Esas son las dos iglesias que me puedo compartir. Sin embargo, Metepec cuenta con 12 pueblos y 7 capillas. Imagínate cuántas capillas. Pero aquí tuvimos el ferrocarril. En Metepec hubo en algún momento el ferrocarril y esta parte es el cerro. Por aquí pasan las vías, está la iglesia, ya vieron la de San Juan. Esta parte es la iglesia y comúnmente le nombran a esa calle la vía, que es la calle 16 de septiembre. ¿Y por qué tuvimos el ferrocarril? A veces creemos que todas las necesidades, ya todos los lugares ya tienen, pero si por ejemplo ustedes visitan una ranchería, en esa ranchería todavía no tienen la posibilidad de tener un hospital, de tener, no sé, un parque. Todo es campo, ¿no? No está destinado a eso. Aquí Metepec no tenía esa facilidad de transporte y se tuvo que pedir, en ese entonces era Álvaro Obregón. Hay una historia acerca de él. ¿Se acuerdan de Álvaro Obregón dentro de la historia? Bueno, más o menos historia. Fue un presidente municipal que tenía mutilado su brazo. Y bueno, ese personaje que tuvo que ver aquí en Metepec, pues resulta que el médico que lo atendió a él para librarlo de la vida, y pues que tuvo que amputarle su brazo porque de acuerdo a la circunstancia que le pasó no podía sobrevivir, fue un médico de aquí de Metepec. ¿Y qué hace el presidente en ese entonces para reconocer el trabajo de este doctor o médico? Le dice: yo quiero que mi comunidad tenga un transporte. ¿Y qué hace? Pues ofrece que por aquí pase el ferrocarril. Por eso tenemos las vías y por eso tuvimos ferrocarril, porque Metepec ya se empieza a urbanizar con el ferrocarril. Bueno, en ese entonces el ferrocarril corría hasta lo que es Tenango del Valle. No sé si han ido a Tenango del Valle. Se transportaban granos, alfarería, muchos utilitarios que la gente difícilmente podía llevar hasta vivo. Y bueno, aquí vemos lo que es la iglesia del Calvario. Vemos, por ejemplo, ese tiempo de la historia y vemos la clase social, ¿ya vieron? Cómo toda la comunidad de aquí de Metepec participó. Este lugar fue un jardín de niños. Sí, están viendo esa estructura. Era un jardín de niños. Después pasó a ser una biblioteca y también una escuela comercio. Aquí veo a unos jóvenes que vienen del CBT. Ese CBT antes se llamaba una escuela de comercio y se le nombraba. Pero anterior de eso, de donde está su escuela estaba establecida ahí. Que antes era como para puras señoritas, es decir, de comercio para secretariado. Pero anteriormente un kinder tuvo que ir a revolucionar. La historia de Metepec es muy larga. Por ejemplo, aquí vemos el ferrocarril que les platicaba cuando pues ya llega a tener ferrocarril. Y aquí tenía dos nombres, le nombraban el Perico y la Paloma. ¿Por qué el Perico y la Paloma? Porque estaban pintados de blanco y de verde y fue muy común para la gente decirle el Perico y la Paloma. Aquí podemos ver
varias casas, entre algunas de ellas, ¿han escuchado el 2 de abril? ¿No? ¿Han escuchado la Garañona? Ajá. Bueno, ese lugar, de esa palabra Garañona, se refiere a una bebida. Aquí en Metepec tenemos todavía esas casas que están ya ahorita vendiendo bebidas típicas, tradicionales, que podemos encontrar que todavía conservan algunas las estructuras como fueron originales. Una de ellas es el 2 de abril. Bueno, los que conocen el 2 de abril sabrán el lugar exacto donde está lo que les estoy queriendo decir. Aquí, parte fundamental para Metepec tiene que ser la artesanía. Dentro de la artesanía y la alfarería hay dos diferencias. Alfarería quiere decir todo lo utilitario. Ollas, vasijas, cazuelas. Exactamente todo es de barro, pero son utilitarios. Y dentro de la artesanía, ¿qué sería? Exacto. Piezas ornamentales. Aquí Metepec destaca con algo muy simbólico. ¿Qué sería? Exacto, el árbol de la vida. Esa historia fue creada aquí. Hay varias versiones donde los artesanos empiezan a hacer, destacar. ¿Ustedes saben qué representa para México el árbol de la vida? Está registrado ya como patrimonio de México. ¿Y a quién se le otorga ese reconocimiento a Metepec? Pero hay dos versiones. Hay una que es por Modesta Fernández y otra por Timoteo González, que más adelante les voy a explicar. Aquí podemos ver una nevada. Esta nevada ocurrió, de verdad aquí así parecido al volcán. Hubo un tiempo cuando llegó a nevar y hay un registro dentro del archivo con una fotografía de varios artesanos que les tocó vivir esa nevada. ¿Sí? Aquí vemos cómo los artesanos logran hacer sus piezas, por ejemplo, para representar sus tradiciones, como son el paseo de la agricultura. ¿Han escuchado acerca del paseo? Ok, bueno, el paseo de la agricultura se refiere a este lugar, al ser una zona agrícola y con una devoción muy grande. En algún momento se vio la necesidad de reconocer al personaje, que es San Isidro Labrador. Permanente. Quiere decir que todas esas piezas no se mueven. Ajá. Ya esta que se llama la Piedra de Metepec. Ajá, y encontramos alrededor de 300 que están en exhibición. Una de ellas, muy importante, que es el árbol de la vida. Nosotros aquí en Metepec, para reconocer que es un árbol de la vida, debe de tener 3 elementos. Adán, Eva, junto con la serpiente. Si no tenemos esos elementos, es un árbol temático, como los que tenemos de este lado. Ajá, con una temática tradicional, como la artesanía, los juegos de la infancia, tradiciones. Pero regresándonos al árbol de la vida, aquí hay dos teorías. Una se habla de Modesta Fernández y Timoteo González. Ellos fueron artesanos que incursionaron en Metepec y destacaron ya a nivel mundial. Quiero decirles que el árbol de la vida ya pasó a ser patrimonio. Ajá, y nos representa. Para nosotros aquí en el museo es impresionante ver cómo la gente del extranjero lo reconoce. Entonces también nosotros deberíamos de reconocer esto como patrimonio nuestro. Ellos, Modesta Fernández se ve involucrada por hacer el primer árbol, porque ella era una artesana que vendía sus productos en el Cosmovitral. Ubican el Cosmovitral. Bueno, ese lugar en 1947 era un mercado. Ajá. En ese mercado ella vendía ollas, pero tuvo la fortuna de conocer que sus acompañantes que ese día se acercaron fue Frida Kahlo y Diego Rivera. Y ellos le mencionan que ¿por qué no hace una pieza que destaque al lugar de donde ella es? Ella, al ser de Metepec y pensar en un artesano que se represente, pensó en Adán.
Porque Adán bíblicamente en el libro, en Génesis, dice que se echó de barro. Y el elemento con el que se trabaja aquí es ese. Y toma a Adán y a Eva junto con la serpiente. Y ahí nace la representación. Hoy en día no nada más representa a los artesanos, sino que ya representa a México. Y para que nosotros digamos que es un árbol de la vida, estos elementos se ven. Si no los tiene, es un árbol temático. Y también dentro de las temáticas hay que analizar. Si yo, por ejemplo, aquí pongo una Coca-Cola, ¿estará correcto? Porque ya no tiene la trascendencia tradicional o cultural de nuestro país. Bueno, pero vamos a dejar tantito esta sala y vamos a conocer el origen prehispánico. Matlacincas, mexicas y teotihuacanos. ¿Recuerdan esa parte que les comenté que en el cerro fueron encontradas 119 osamentas? Pues estas son parte de ello. Asentamientos matlacincas, mexicas y teotihuacanos que fueron sepultados ahí. Es decir, restos de personajes que fueron enterrados con sus propiedades, se podría decir, utilitarios. Entre ellos, pues también se menciona el hueso de mamut. Estamos hablando que los matlacincas fueron los que formaron el valle aquí en Toluca. Por eso han escuchado esa palabra de matlacinca. ¿Y en dónde se estableció? De hecho, ustedes tenían una investigación en Cáliz. Eso iba a ser fundamental para su investigación, el asentamiento matlacinca. Y bueno, pues los matlacincas se establecieron aquí, al igual que los mexicas y los teotihuacanos. Desde ese tiempo tenemos la representación de la alfarería. Estamos hablando de 2500 años antes de Cristo. ¿Han escuchado la leyenda de la campana? Bueno, a esa le queremos preguntar a alguien, pero no. Pues, creo que es una. El producto, ¿qué valor le damos? Porque ¿cuánto estamos pagando por una cazuela? Por un jarro. A veces decimos, bueno, muy como algo. Y bueno, esta también es una parte de representación, como las banderas, representa su artesanía a algunos estados. Es reconocer el estado. Por ejemplo, esta que es de Talavera es muy tradicional. Y bueno, aquí Metepec es un caso de la esta pieza que representa el trabajo del escultor. Tiene una materia por el maestro Guillermo Serrano, el concurso con 5 galardones a nivel nacional. Y aquí vemos ya la iglesia del centro, que es la primera, ¿se acuerdan que les expliqué? Es construida en el siglo, exacto, en el siglo XVI, que albergó los poderes del Estado en ese lugar que es el ex convento. Por eso vemos este carruaje que viene saliendo, porque ahí se resguardaron los poderes. ¿En qué año, señorita? ¿En qué año fue? 1848. Es nombrado Metepec como... Exacto, porque aquí se resguardaron los poderes. Aquí vemos la procesión de la bendición de las campanas hacia la iglesia. Tenemos en Metepec 12 pueblos, 7 barrios. Y aquí vemos un recorrido, el tradicional paseo de la agricultura. Para que nosotros podamos hablar de la agricultura, es necesario observar estos retablos. ¿Alguien de ustedes ha participado o ha venido al paseo? ¿Sí? ¿Y qué has visto en ese paseo? He visto como cosas tradicionales, como por ejemplo lo que se hacía principalmente antes, como alabando Aquí en estos retablos vamos a encontrar esa representación de un personaje. El principal pues tiene que ser San Isidro. ¿De dónde es ese santo?
de España, de Madrid. ¿Y por qué se festeja aquí en Metepec? Porque durante la evangelización, el patrono de aquí fue establecido como San Juan Bautista, ya vimos la iglesia. Pero ¿por qué la comunidad adopta a San Isidro como su patrono? Porque en algunas fechas aquí en Metepec no llovía. Y como acto de fe, la comunidad decide sacar las yuntas en el atrio de la iglesia, es decir, afuera de la iglesia, y decide colocar a San Isidro para interceder y que les manden el agua. Sorpresa para la comunidad, que bueno, llueve 3 días seguidos, ¿no? Entonces desde ahí ellos adoptan a San Isidro como su patrono. Muy curiosamente no tenemos iglesia de San Isidro, pero tenemos una festividad que habla de un recorrido de más de 400 carros alegóricos que salen con estos retablos junto con una yunta, con un remolque o una carreta, y alrededor de cada retablo más de 50 personas bailando y recorriendo las calles, regalando productos derivados del maíz, como gorditas, tlaxcales, tamales. Eso lo han vivido. Ajá. Bueno, algunos de ustedes ya lo han visto. Esto ya dentro de muy poco yo creo que ya se va a establecer como patrimonio, porque es una festividad que cada año se celebra y es de las más grandes que hay. Bueno, pues aquí cerramos el recorrido. Llegamos al final de este increíble viaje en el pueblo mágico de Metepec. Esperamos que lo puedan venir a conocer ustedes mismos. Nos vemos en un nuevo viaje. Hasta pronto. Hasta pronto.